En esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Presentamos este tiempo que dedicamos a acercarnos a tu palabra a través del estudio de este documento que es la confesión de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo sea de edificación espiritual. Abre nuestra vista y nuestro conocimiento, Señor, para recibir, Señor, enseñanza a través de tu palabra, Dios. Prepáranos para este tiempo, Señor, que nada estorbe a que podamos conectarnos contigo, Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto del servicio que hacemos para exaltar y alabar tu santísimo nombre. Te pedimos que apresure y cuide los pasos de los hermanos que vienen en camino. Y a ti te damos toda la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, hoy comenzamos el estudio del capítulo 11 de la confesión de fe, de la justificación. Vamos a estar viendo los dos primeros párrafos que están muy conectados unos con otros y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos los permite. Incluso vamos a ver algunos aspectos de la santificación, que es otro capítulo que viene después, pero por la relación que hay entre uno y otro de estos procesos en la vida del creyente, de alguna manera lo vamos a estar tocando para ver algunas cosas que son importantes diferenciar entre ellos. Y este capítulo que tiene 6 párrafos, vamos a estarlo viendo en estos días siguientes a esta clase, a esta primera clase. Vamos a empezar a darle lectura. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino dándole sus pecados, perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Es importante, fíjense, los primeros 3 renglones nos están dando la esencia que trata este capítulo que tiene que ver con la justificación, pero fíjense, ya nos está dando un detalle. La justificación no es para todo el mundo. Es decir, al que llama eficazmente, entonces a eso Dios continúa agregándole bendiciones, agregándole cosas que no merecemos, pero que por su inmensa misericordia y por su gracia, que es ese favor inmerecido, Él les regala a sus hijos. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. No nos pide nada. Además, sabemos que no tenemos cómo pagar ese regalo, esa bendición. No infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando aceptados sus personas como justas. Vamos a ver ahí cómo Dios actúa en esa función de ser el juez que imparte justicia en ese tribunal a que estamos expuestos todos los seres humanos. No por nada que hay en ellos, es decir, nosotros no tenemos nada que pueda justificarnos, que nos pueda llevar a que Dios nos absorba de nuestras responsabilidades por el pecado. Es por su inmensa misericordia. No hay nada en nosotros que conduzca a que Dios tome esa decisión. No por nada que hay en ellos, hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole a la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para completa y única justicia de ellos por la fe. Es decir, la fe es la condición para nosotros recibir ese regalo grande que nos dio el Señor de escogernos, de llamarnos eficazmente y de justificarnos, porque sabemos que ante la ley estábamos perdidos porque nadie la cumple. Entonces, la condición es la fe en Cristo y a través de esa fe Dios nos imputa esa justicia de nuestro Señor. Dice: y la única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismo,
es un don de Dios. Vamos a leer el segundo párrafo que lo vamos a estar viendo al final de la clase. Quizá no nos dé tiempo para barrer todo el contenido, pero igual. Dice, la fe así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia. Es el único instrumento de la justificación. Es decir, condición indispensable para recibir la justificación, la fe en Jesucristo. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Bueno, hermano, vamos a ver la primera diapositiva que de alguna manera resume este contenido que vamos a estar viendo. Dice, todos aquellos a quienes Dios llama de modo eficaz, y solo estos, es un primer aspecto importante. ¿Quién recibe justificación? A lo que Dios ha llamado eficazmente. A los demás no la reciben. Al igual que habíamos visto en los capítulos pasados, es decir, Dios escoge conforme a tu santa y bendita voluntad, no por mérito, sino por su inmensa misericordia, a esos que Él llama eficazmente, justifica. Por tanto, estamos viendo que esa primera condición, la justificación es solo para los que fueron llamados eficazmente. Esta justificación puramente es un acto judicial de Dios como juez. Sí. A nosotros comparecer ante el Señor, en la decisión que toma es que nos exonera de las culpas que todos tenemos sobre nuestros hombros. Por Él, es decir, por Cristo, Dios perdona al creyente todos sus pecados y lo reputa, acepta y trata como una persona justa ante la ley divina. Hermanos, sabemos que si no fuera por eso, todos estábamos condenados, porque realmente ninguno cumple ni medianamente los mandamientos del Señor contenidos en la ley. Dice que el acto de la justificación es el resultado de la imputación o abono a la cuenta del creyente. Es decir, algo que el Señor nos dice, oye, tú no te lo mereces, tú no te lo ganaste, no tienes nada que merezca que yo te dé esto, pero yo te lo doy. De la justicia del gran representante y fiador de Jesucristo. Esa justicia que el Señor Jesucristo ganó con su santidad, con su sacrificio ahí, esa es la que se nos es imputada a nosotros, no porque la merezcamos, ni porque hubiéramos hecho algo digno de ella, pero por la misericordia del Señor, Él nos las imputa. Dice que la única condición esencial para que la justicia de Cristo se impute al creyente es el ejercicio de la fe en Cristo o sobre Él como una justicia vicaria. Condición indispensable. Que aún la fe es un don de la gracia de Dios. ¿Sí? Nada que intrínsecamente esté en el hombre, sencillamente es un don de Dios. Ninguna otra virtud como el temor, la esperanza o la obediencia tiene la misma relación con la justicia que la fe. Si la fe tiene una condición única, que es la que hace posible que nosotros recibamos esa justicia después de haber sido llamado eficazmente. La fe es el medio esencial que Dios usa para justificarnos. Sin embargo, eso no significa que el cristiano justificado solo tenga fe. Es decir, después que usted tiene esos regalos, hay frutos que son producto de esa obra del Señor en nosotros. Cuando la fe es verdadera, siempre viene acompañada de otras virtudes cristianas que nacen de ella. Pero fíjense, la esencia es la fe. Dios solo justifica a los que llama eficazmente, lo que habíamos visto inicialmente. La palabra nos ayuda a acercarnos a esa aseveración. Dice, las Escrituras claramente revelan que Dios justifica solo a los regenerados después de ser llamados eficazmente. Miren lo que nos dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Exclusivo, hermano, para los que llama eficazmente el Señor, que después reciban esta justificación. El llamamiento eficaz y la justificación son necesarios para que el creyente se salve, y las dos cosas son actos esenciales
por los que Dios ejecuta sus derechos inmutables de elección. Dos cosas importantes. Son, así como habíamos visto en clases pasadas, el número que el Señor eligió, es decir, inmutable, ni se le agrega ni se le quita. Es decir, fue una decisión inmutable, lo habíamos también visto cuando habíamos tratado otros capítulos, el tema de si los niños que morían en la infancia, bueno, si eran de los elegidos, inmutablemente, si estaba en la cuenta del Señor, aunque no hubiera conocido la palabra, porque su capacidad todavía no estaba desarrollada como para poder discernir las verdades del Evangelio. Aún así, si Dios lo había elegido, con seguridad podemos decir, ese está en los regazos del Señor. Dice, ¿por qué podemos asegurar que el llamamiento será ciertamente eficaz? Primero, hermano, porque viene de Dios. Todo lo que viene de Dios, sí o sí, tendrá cumplimiento. Él no se equivoca, es perfecto. Su sabiduría es infinita, por tanto, a diferencia de nosotros que todos los días estamos aprendiendo y equivocándonos, el Señor es perfecto. Cuando decide algo es porque es la mejor decisión que se puede tomar en cada caso. Dice, ¿por qué podemos decir que asegurar que un llamamiento será ciertamente eficaz? Es decir, absolutamente podemos decirlo, porque viene de Dios y cuando Él llama, transforma el corazón para que respondamos. Si Él llama y no se equivoca en el que llama, nosotros podemos llamar vamos a suponer que sea para ir a hacer un trabajo. Nos vamos a equivocar en personas que decimos, oye, este me puede ayudar. Y cuando decimos, oye, ¿me puede ayudar? No, tengo problema. El Señor no es. Es decir, al que Él llama, sí o sí, Él va a llevarlo a donde Él quiere, porque Él no se equivoca. Y cuando Él llama, transforma el corazón para que respondamos. Y su poder y su gracia aseguran que ese llamado produce el resultado que Él quiere. De alguna manera, no sabemos explicarlo, la palabra nos acerca a algunas verdades, pero el Señor logra alinear nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para llevarnos a donde Él quiere. Solo los verdaderos creyentes serán justificados, una reiteración de la idea, así. La justificación es para los que fueron llamados eficazmente y solo los que reciban la regeneración serán verdaderos creyentes. Sí, una cosa que parece un trabalengua así. Solo los verdaderos creyentes serán justificados y solo los que reciban la regeneración serán verdaderos creyentes. Esos que a veces nosotros creemos que se cayeron, que abandonaron la fe, hermano, no eran verdaderos creyentes, no eran de los escogidos, porque el Señor se encarga de aquellos que Él escogió irlos llevando al camino que Él quiere. Que no es perfecto, Dios no hace perfecto a los cristianos, pero sí a que Él escoge, Él se encarga de moldearlo. Todos los días estamos en esa rueda o esa roca o ese torno en las manos del alfarero, dándonos la forma que Él quiere para que nos lleve. A veces hacemos resistencia a que Él nos dé la forma que Él quiere, pero, hermano, no podemos oponernos a la voluntad de Dios. Esta justificación es puramente un acto judicial de Dios como juez. Vamos a ver un poquitico más ese en las próximas diapositivas. Como juez, Dios perdona al creyente todos sus pecados y lo estima, acepta y trata como una persona justa ante la ley divina. Si no fuera por eso, hermano, si fuera otro juez que nos diera, ven acá, vamos a tirar los 10 mandamientos, a ver cuál tú cumples, todos estábamos tirados para un montón, ¿eh? ¿Por qué decimos que la justificación es un acto judicial de Dios? Primero, estamos hablando de un acto judicial. Los jueces sabemos que en el mundo secular son los que se encargan de impartir justicia, de declarar culpable o inocente a una persona que se está procesando. Bueno, el Señor, pudiéramos decir que juega ese papel, pero con una gran diferencia a los jueces seculares. Dice, decimos que la justificación es un acto judicial de Dios porque se compara con lo que hace un juez en un tribunal. En un juicio el juez no cambia a la persona en su interior, sino que declara públicamente si es culpable o inocente. Eso es lo que hace un juez
en el mundo secular, a diferencia de Dios, hace, además de eso, otras cosas. Dice, de la misma manera que Dios como juez justo declara al pecador como justo, ¿no? A todos nosotros que somos pecadores, el Señor cuando estamos delante de su corte nos declara justo delante de Él, no porque la persona haya cumplido la ley perfectamente, sino porque la justicia de Cristo le es puesta a su cuenta. Es decir, esto que no era tuyo, que tú no hiciste nada para merecerlo, yo, haciendo ejercicio de mi autoridad, de la facultad que tengo como creador, como dueño tuyo, te la voy a regalar. No porque tú la hayas comprado, no tienes nada como comprarla, no tienes cómo merecerla, pero yo te la doy por mi misericordia y por esa gracia que el Señor tiene. Dice, Dios como juez, en cambio, es decir, el juez secular dice, inocente o culpable, no cambia interiormente a las personas, solamente lo exonera del cumplimiento de las consecuencias que podía llevar los errores que se le imputan. Dice, Dios como juez, en cambio, no solo declara justo al creyente por la fe en Cristo, sino que también transforma su corazón y su vida por medio del Espíritu Santo. Es decir, Dios no se queda cortico como hacen los jueces. Si lo declara culpable, dice, bueno, la cárcel que se encargue de moldearlo o de tratar de que él cambie, pero el Señor no se queda ahí. Es decir, el Señor sigue trabajando con el que Él dice, este de los míos, empieza a trabajar con el Espíritu Santo, transformando las vidas, llevándolo acercando a la imagen de Cristo. El juez del mundo dicta una sentencia externa, pero Dios como juez produce un cambio real e interno en la persona. Es como cuando un juez declara libre a un prisionero, pero además le da una nueva vida para que ya no vuelva a la cárcel. Es decir, te voy a dar una vida nueva para que tú no tengas que comparecer nuevamente ante mí por las causas que te han llevado a que tú estés hoy enjuiciado en mi presencia. En la Biblia se presenta siempre la justificación como lo contrario a la condenación. Hay muchísimos textos, hermano. Yo traje solamente algunas frases que aparecen en la Biblia que claramente nos los dejan así, que siempre se presenta la justificación como lo contrario a la condenación. La Biblia enseña que los escogidos por la gracia de Dios reciben perdón de pecados. Se les imputará la justicia sin obra. Cubrirán sus pecados, no imputándoles sus pecados. No vendrán a condenación. Es decir, pudiéramos poner otros segmentos de la palabra donde podemos asegurar que siempre hay una contraposición en esos términos como de la manera que nos los presenta la Biblia. Mira acá, este texto, bueno, ya habíamos visto de alguna manera, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso está en Romanos 8:30. Dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Miren cómo ahí nos presenta claramente una contraposición, es decir, lo que la condenación y la justificación como términos bien claros. Acá vamos a estar viendo en lo que habíamos dicho, que aunque hay un capítulo destinado solamente para la santificación, de alguna manera, para evitar cualquier confusión en estas dos obras del Señor en nuestras vidas, lo vamos a ver brevemente. Dice, la justificación es el acto legal, es decir, el judicial, el Señor impartiendo justicia,
no un proceso interno de transformación, pero es que corresponde a la santificación, ese acto legal que hace los jueces en el mundo secular y que de alguna manera también el Señor hace. Es decir, a ti te declaro no culpable, no te voy a echar sobre tus hombros las culpas que te tocan por todas tus faltas y tus pecados. Ahora, la justificación es Dios diciéndonos, aunque eras culpable por todas tus faltas, por todas las violaciones de la ley mía, que tú eres culpable, ahora te exonero de culpa, te declaro justo porque Cristo pagó por ti. En eso, el Señor ahí realmente está jugando ese papel de juez, declarándonos no culpable e imputándonos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es la continuación de la obra de Dios en el creyente a través del Espíritu Santo transformando su vida. Vamos a verla después en otro capítulo con más profundidad, pero siempre quise poner como que hay una distinción entre cada una, aunque se parecen, no son lo mismo. Las Escrituras representan a la justificación y la santificación como dos gracias inseparables y necesarias pero distintas en su naturaleza, origen y objeto. Santificación, en pocas palabras, hacer santo es un proceso de Dios en nosotros. Él nos va transformando poco a poco para parecernos más a Cristo en nuestra manera de vivir. Es progresiva y dura toda la vida. Miren, fíjense cómo hay una gran diferencia. Ahora, fíjense que la justificación es como que el juez en un momento instantáneamente dice culpable o inocente. En el caso nuestro, el Señor nos dice, te exonero de tus culpas porque la justicia de Cristo se te ha sido imputada. Es decir, Él pagó por ti. Dice la justificación, declarar justo legalmente es un acto legal de Dios. Él nos declara justo por la fe en Cristo, aunque éramos culpables. Es instantánea y ocurre en el momento en que creemos en Jesús. Fíjense, la otra es para toda la vida, es un proceso paulatino que el Señor nos empieza a cambiar el corazón de piedra y empieza a ponernos sensibilidad para su palabra, nos quita las vendas espirituales que no nos dejaban ver las verdades del Evangelio. Y el acto de santificación es instantáneo. A la vez que tenemos fe en Cristo, ahí mismo estamos recibiendo. La justificación es la base legal y espiritual de nuestra salvación y la santificación es el fruto y la continuación de esa salvación en nuestra vida diaria. Una pregunta que llegamos después de haber visto este tema. Desde el punto de vista espiritual, ¿es correcto pensar que es más grande el proceso de justificación que el de santificación o viceversa? Porque estamos viendo unos instantáneos. Dice que la santificación dura toda la vida, un proceso paulatino que el Señor empieza a trabajar en nosotros, empieza a cambiarnos, nos empieza a dar visión espiritual, sensibilidad para recibir las verdades. Y la justificación es un acto instantáneo. El Señor nos declara, oiga, usted va a ser declarado justo, no porque tú lo hayas sido, sino la justicia de Cristo se le ha sido imputada a usted. La pregunta es, ¿creen que desde el punto de vista espiritual puede decirse que la justificación es más grande que la santificación o que la santificación es más grande que la justificación? Sí, pero bueno, es una relación que hay entre ellas, pero aún así puede haber una que sea más grande que la otra. Bueno, dice, no es correcto decir que una es más grande que la otra. Realmente las dos son grandes y no pudiéramos estar estableciendo una diferencia de tamaño, por decirlo de alguna manera, con las dos sí podemos decir que son grandes, porque primero no merecemos, las dos vienen de Dios y por tanto todo lo que viene de Dios es grande.
Dice, no es correcto decir que una es más grande que la otra, porque la justificación y la santificación no compiten entre ellas. No es que yo quiera ser más grande que la otra, si fuera así, ¿no? Que un proceso ese en la vida del creyente se pudiera decir que es más grande que otro, sino que son dos aspectos diferentes de la obra de Dios en nosotros. Pero son obras de Dios en nosotros, por tanto, si son de Dios, todo lo que viene de Dios es grande. La justificación es grande porque es el fundamento. Sin ser justificados primero no podíamos ser santificados. Nos da la seguridad, la paz para con Dios. Está en Romanos 5:1. Y es un acto único, perfecto y completo en Cristo. La santificación es grande también porque es la evidencia de que la justificación fue real. Es decir, estamos llamados eficazmente, el Señor nos justificó porque nos imputó esa justicia de Cristo y empieza a trabajar con nosotros, muestra al mundo que Cristo vive en nosotros. Qué bueno que la gente cuando nos vean de alguna manera que estamos reflejando a Cristo. Nos prepara para la gloria futura que nos anuncia en Hebreos 12:14. Dice, la justificación no es solamente perdón de pecado. Hermano, pudiéramos decir que si miráramos, comparáramos el papel de un juez en un tribunal, en una corte, y Dios también como juez. Es decir, yo te perdono, te declaro inocente o te declaro no culpable. Es decir, la justificación va más allá de un simple perdón. Porque si viéramos qué cosa es el perdón es la rebaja de las demandas de la ley. Es decir, usted... Vamos a decir, por ahí hay países que en algún momento, no sé si todavía prevalezcan esas leyes, si a usted roba, le toca, incluso hay culturas por ahí que le cortaban la mano a la gente. Imagine usted que el juez le dice, no, te tocaba que te cortaran la mano, pero no te la vamos a cortar. Ese es el perdón ahí. Es el acto de un soberano. Es decir, alguien que tenía facultad para tomar una decisión que aunque la ley exigía otra cosa, dijo, no la voy a tomar, te voy a perdonar. Ese es el perdón, hasta ahí. Es el libre descanso sobre las consideraciones o la misericordia o las políticas generales. Quizás ese juez que diga, oye, tú robaste, lo que te tocaba es que te cortaran la mano, pero estamos en tiempo de fiesta aquí porque la política en general en estos tiempos es de perdonar, como cuando allá estaba Jesucristo allá en el tribunal que dijeron, soltamos a Cristo o a Barrabás. No, suelta a Barrabás porque era el tiempo que por política general se aplicaban ese tipo de perdones. Bueno, ese es el perdón simple, solo remite a la pena del pecado. Si a usted le tocaba algo y no se lo voy a aplicar. Ahora, la justificación va más allá. Porque fíjense lo que dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, si eso fuera lo que nos aplicaran a nosotros, todos estuviéramos malditos, hermano. Porque sencillamente, ¿quién cumple la ley? 100%. Quizás usted diga, oiga, yo le llego cerquita a unas 2 o 3 de esos mandamientos que el Señor nos dejó ahí en su ley. Pero completo, nada. Pero fíjense, maldito que no permaneciera en todas, no en una, en todas las cosas escritas en el libro de esta ley. Por tanto, ya ahí estábamos condenados. Entonces, el perdón va más allá, porque fíjense que no es el cumplimiento de un pedacito de la ley. Lo que nos está diciendo el Señor, estás perdonado. Todo lo que violaste no te lo voy a tener en cuenta. La justificación no es solo un perdón, sino además es una declaración de que las exigencias de la ley con respecto al hombre justificado están satisfechas. Sabemos que el sacrificio perfecto de Cristo fue el único, hermano, que pudo satisfacer las demandas de esa ley. Sabemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran constantes, no se paraban, porque pecados no, aunque se ofrecían sacrificios por los pecados, por diversas razones, ninguno de ellos podía satisfacer las demandas de la ira de Dios. Solo el sacrificio de Cristo
por una sola vez ofrecido, fue capaz de satisfacer esa demanda del incumplimiento a la ley. Por tanto, ese perdón no es nada más que yo te perdoné un pedacito, no, te lo perdono todo, como si tú hubieras realmente cumplido todas las exigencias de la ley. Porque además, fíjense, clarito, maldito que no permaneciera en todas las cosas, no en una. Fíjense lo exigente que nos plantea la palabra de la manera en que en Deuteronomio el Señor lo puso. Por tanto, la justificación no es solo un perdón, sino además que nos declara que las exigencias de la ley con respecto al hombre justificado están satisfechas. Como si hubiéramos sido nosotros los perfectos en el cumplimiento de la ley, gracias a ese cumplimiento del Señor Jesucristo que nos imputa esa justicia, pero de esta manera somos justificados por Cristo ante la ley. Dice, por lo tanto, este tiene el derecho a todas las inmunidades. Es decir, no solo te perdoné, que sino ahora te voy a dar derecho a que tú tengas recompensa, como si de verdad tú hubieras sido el que lo hubiera cumplido. Es decir, todas esas recompensas que dependen del perfecto cumplimiento de lo que le pide la ley para toda la vida. Fíjate, tienes derecho a esa recompensa como si realmente nosotros lo hubiéramos cumplido. La justificación no rebaja la ley, fíjense, no es que la ley sea más blandita, no es que quita, porque esa ley sigue riendo. El que no la cumple y no ha sido escogido, no ha sido llamado eficazmente, va a recibir esa ley todavía está en activo, no ha sido derogada. Dice, la justificación no rebaja la ley, sino la cumple en su sentido más estricto. Ahora, la justificación se funda en una justicia perfecta. El Señor Jesús, por su obediencia perfecta y por el sacrificio de sí mismo, satisfizo completamente la justicia del Padre y adquirió no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna. Es decir, no solo nos perdonó, sino también nos dio derecho a esa recompensa, que es la herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le había dado. La base para que Dios justifique al pecador es esta: santificación plena a la justicia divina. Es un acto en que se declara judicialmente que la ley está satisfecha. Hermano, qué lejos estábamos nosotros de poder decirnos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, y cumplir medianamente la ley que nos plantea el Señor en sus palabras. Solo por esa justicia perfecta de Cristo que nos fue imputada, podemos ser considerados así, que somos cumplidores de esta ley. Es un acto que se declara judicialmente que la ley está satisfecha, no la derogación de la pena. Porque miren, hermano, esa pena sigue. Para los que no tienen a Cristo, para los que el Señor no escogió, esa pena sigue estando ahí activa. La justificación se basa en la imputación, es decir, algo que le ponen a usted que no era a usted, o abono, es decir, algo que se le agregó a usted, que hace Dios, es decir, quien lo hace es Dios, y se lo hace al creyente de la justicia del gran representante y fijador Jesucristo. Eso que era el Señor, o que es del Señor, no es del Señor, eso se nos imputa a nosotros. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. ¿Por qué es la libre gracia? Primero, gracia porque es inmerecido, pero es libre también porque el Señor se lo da a quien quiere, no a quien lo busca. No es como dice la palabra, no es de que corre ni el que quiere, es de quien Él quiera tener misericordia. Eres clemente con el que quiera ser clemente, misericordioso con quien quiera ser misericordioso. Entonces, esa justificación ya habíamos visto al principio que es para los que reciben ese llamamiento eficaz, pero sabemos que el llamamiento eficaz no lo recibe todo el mundo, sino a los que Dios escogió. Él perdona todos los pecados y acepta y estima a las personas como justas a su vista. Es decir, ya no voy a mirar todo ese pasado oscuro que tú tienes, porque para mí ahora esa justicia de Cristo que te ha sido imputada ante mis ojos, te veo como si fueras
limpio, ya no veo ese pasado oscuro tuyo. Esto no por alguna cosa que exista en ellos, es decir, en nosotros no existe nada que mereciera eso, que realmente fuéramos vistos de esa manera delante del Señor. Nuestra santidad es como trapo de inmundicia ante el Señor, a no ser que el Señor nos impute esa justicia y nos vea de otra manera. Esto no es por alguna cosa que exista en ellos o que sea hecha por los mismos, es decir, nada que podamos hacer nosotros para ser vistos de esa manera, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción que Cristo hizo, las cuales Dios le imputa y reciben por la fe únicamente. Los efectos de la justificación, hermano, sobrepasan lo de un simple perdón, como habíamos visto ahorita. Es decir, usted tiene paz con Dios, tiene recompensa, tiene la seguridad de la salvación y tiene herencia eterna entre los santificados. Es decir, en el reino de Dios usted tiene un lugar reservado ahí. Pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero creo que nos da para eso. ¿Puede considerarse que por amor a Cristo las demandas de la ley son menos exigentes para los cristianos? Es decir, las exigencias de la ley son claras. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ahí las consecuencias del incumplimiento de la ley o era muerte o eran graves consecuencias que llevaban consigo sacrificios para usted tratar de buscar perdón ante el Señor. Ahora, ¿puede considerarse que por amor a Cristo las demandas de la ley son menos exigentes para los cristianos? Es decir, en otras palabras, ¿a nosotros la ley es un poquito más blandita que para los demás? ¿O no? ¿Hay alguien que piense diferente? Hermanos, menos mal que son más blanditas, porque si fueran al mismo rigor con que el Señor las aplica para los que no lo ha escogido, estuviéramos perdidos, hermano. Por supuesto que sí, hermano. El Señor nos mira de otra manera. Sabemos que siempre vamos a responder por nuestras faltas, nuestros pecados, por nuestras debilidades humanas en el cumplimiento de las cosas divinas. Pero el Señor, ya tenemos otra condición diferente a los demás. Porque sabemos que aunque somos cristianos, todavía seguimos fallando, hermano. No somos perfectos en nada, en ninguno de los aspectos podemos decir que somos perfectos. Miren la posición de los arminianos. Dice, los arminianos sostienen que por amor a Cristo las demandas de la ley son menos exigentes y por tanto Dios acepta la fe y la obediencia evangélica como base de la justificación y en lugar de una obediencia perfecta. Es decir, Dios de alguna manera dice, déjame tener otra manera de ver tus pecados porque te mereces una buena zurra, como dicen por ahí en otras culturas, pero me voy a hacer un poquito de la vista gorda y no te la voy a aplicar como que. También es verdad que cuando usted es cristiano, debe haber una gran diferencia entre usted y el mundo afuera, ¿no? Pero de alguna manera dice, bueno, no debes mentir. ¿Cuántos de nosotros alguna que otra vez no hemos mentido? Entonces tú dices, oye, ¿estás violando la ley? Sí, hermano. Y el que el impío miente, quizás no es la misma característica de usted la mentira, pero es mentira al final. Y así pudiera usted repasar todos los mandamientos y nosotros, al igual que muchas personas del mundo fallan, quizás no practicamos el pecado, no fallamos con la misma intensidad, con la misma gravedad, pero igual no somos perfectos y el Señor nos las aplica un poquito más suavecito para nosotros. Por amor a Cristo, Dios ya no nos exige cumplir la ley de manera perfecta como condición para ser aceptados. En lugar de esto, Él acepta nuestra fe en Jesucristo y nuestra obediencia sincera al Evangelio. Es decir, esa condición hace que Dios un poquito nos suavice la nargadita que nos merecíamos por nuestra falta y nuestros pecados. No es que la ley haya perdido valor, es decir, no es que la ley haya perdido ni haya sido derogada, sencillamente, sino que Cristo la cumplió por nosotros y ahora lo que Dios pide es que confiemos en Él y vivamos agradecidos, buscando,
obedecerle de corazón. Hermano, eso tampoco es para decir, entonces, si Dios nos está mirando con otra mirada, si la ley para nosotros es un poquito más suavecito, me voy a agarrar de esto y voy a perderle el camino. No es eso. Sencillamente usted va a tener que ofrecer ante Dios siempre, comparecer ante el tribunal de Cristo, y va a tener que responder, porque la palabra lo deja claro, por todo lo que hizo estando en vida. Entonces trate de acumular pocas culpas para el día que usted tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo, porque lo que sí estamos claros que ante los ojos de Dios estamos desnudos, por tanto no hay nada que podamos hacer que sea oculto ante los ojos de Dios. Y aunque Dios, por la condición de nuestra fe en Jesucristo, nos imputa esa justicia, nos ve de alguna manera diferente al resto, tampoco nos da la libertad de poder decir, si la ley para mí es más suavecita, yo me voy a agarrar de eso y voy a hacer las cosas que no son correctas. Hermano, miren, quedan otras cosas por ver, pero bueno, se nos acabó el tiempo, le robé unos 5 minutos ya al tiempo. Bueno, les pido, hermano, que me acompañe en una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu casa de oración, que nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra con el estudio de este documento, que nos ayuda, Señor, a sacar verdades que están en él y que a veces con una simple lectura no podemos interpretarla, no podemos discernir. Señor, gracias. Nuevamente te pedimos que tú bendiga el resto de este servicio y que, Señor, seas tú glorificado en él, porque ese es el motivo especial que nos trae cada domingo aquí, darte a ti y solo a ti la gloria y la honra. En nombre de Jesús oramos.